Un ensayo argumentativo. ¿Qué es en términos generales un ensayo argumentativo? Tiene más aspectos, pero pues esos Profe, qué pena. los vamos... ¿Qué pasó? ¿Me puedo aceptar por el computador? Sí, ya. Bueno, entonces, ¿qué es un ensayo argumentativo? En términos generales, un ensayo argumentativo es un escrito en el cual el autor o la autora registra su opinión personal, ¿sí? Su opinión personal con respecto a X tema. Ahora bien, esa opinión personal es fruto de una reflexión previa que él hace. No es, oh, listo, yo opino X cosas sobre cualquier tema y voy a hacer un ensayo. No. Esa opinión él la forja o la saca a consecuencia de un previo ejercicio reflexivo, ¿sí? De reflexión. Entonces, ¿cuál es el propósito de escribir ese ensayo? ¿Por qué se escribe? Si yo ya tengo mi opinión clara. Se escribe con el propósito o con el ánimo de que los otros, los interlocutores, los lectores, se convenzan de que esa opinión que yo estoy manifestando allí es correcta, ¿sí? Es decir, la finalidad del ensayo es la persuasión, convencer al otro de que esa idea que yo estoy allí presentando es válida y es cierta. ¿Queda claro eso? Convencer. ¿Cuál es la herramienta fundamental o esencial o principal para la presentación o la concepción de esos ensayos? La argumentación. ¿Qué es la argumentación? Bueno, muchachos, la argumentación es una actividad o una disciplina, y en este caso podemos verlo así como una herramienta. Una herramienta, ¿para qué? Para la persuasión, para convencer a los otros. Nosotros argumentamos todos los días, ¿sí? Todos los días, generalmente. Solo que no nos damos cuenta. Algunos son mejor o peor argumentando. ¿En razón de qué? Ya vamos a ver. Por ejemplo, pongamos un ejemplo cotidiano. Supongamos que, primero que no estamos en pandemia, que no estamos en cuarentena, y que ustedes le piden permiso a su papá o a su mamá para ir al cine. ¿Sí? Mamá va a ir al cine. Les dice que no. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Yo asumo que ustedes son tercos y de entrada no le van a decir, listo, está bien, no pasa nada. No. ¿Ustedes qué quieren hacer? Convencer a su papá o a su mamá de que los deje ir. Entonces, ¿qué empiezan a hacer ustedes? A dar razones, ¿sí? Razones por las cuales ustedes consideran que él debe cambiar su opinión y compartirla de ustedes. Es decir, que deberían ir al cine. Entonces, primera razón, he estado colaborando en la casa toda la semana. He hecho todo el oficio y no he dado problemas, nada, no he pues, hecho daños ni nada por el estilo. Me ha ido bien en el colegio, he sacado buenas notas, ¿sí? No sé, ¿qué más razones? ¿A quién se le ocurre otra? ¿Cuál es la típica, el típico argumento con el que convencen a sus papás? No sé, mire que hace rato no salgo con mis amigos, por ejemplo. Sí, ese puede ser muy usual. Papi, vamos a dar una vuelta porque estoy cansado de todo estar Eh, estudiando, muchas tareas. eso. Por ejemplo, ¿cierto? Me merezco un descanso, ¿sí? Voy a llegar temprano, Me saqué ¿sí? 10 en el examen, papi, déjeme ir. Así, N cantidad de razones. Entonces, todas esas razones que ustedes proporcionan hacen parte de la argumentación. Ustedes están dando razones con un propósito, con una finalidad que es la persuasión. El convencer a sus papás o a sus mamás de que cambien de opinión. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Entonces, ahorita vamos a abordarlo de manera un poquito más puntual y empezamos con con la teoría. O bueno, ya que estamos en la parte de la explicación, mejor hagámoslo de una vez.
ahí está el video fijo, ¿cierto? Entonces, voy a tomar el marcador. Por favor, pongan atención a lo que les voy a explicar en el tablero. Ahí se aprecia, ¿cierto? Vamos a reciclar Profe, el... pero hoy se ve más, no sé, más borrosito. Listo. Si no, en el video, desde aquí se ve en el video, dado que estamos Yo grabando, solamente se va a ver lo que hice, mejor. bueno, porque yo solamente lo que hice premisas y Igual conclusión. yo voy leyendo para que Bueno, sepan qué dice. Entonces, argumento. ¿Qué compone un argumento? Las premisas y la conclusión, ¿sí? Un argumento lo componen premisas y conclusión. La conclusión es la misma tesis, ¿sí? Entonces, vamos a reciclar este ejemplo que trabajé ahorita. Tesis. Supongamos que ustedes ya fueron al cine, ¿cierto? Supongamos. Llegaron al colegio, al salón, y le dicen a su amigo o a su amiga, la película X, la que se hayan visto, fue la mejor del año, ¿sí? La mejor del año. Supongamos, esta afirmación general grande es la tesis, ¿sí? La idea que ustedes quieren defender y la idea que quieren que el otro acepte. Primera premisa, es decir, primera razón por la cual ustedes consideran que fue la mejor. El director, pongamos un ejemplo, ¿sí? El director. Segunda premisa, segunda razón, la fotografía, ¿sí? Los parajes de pronto que salían en la película, paisajes muy bonitos. La banda sonora, ¿sí? Supongamos que el soundtrack estaba muy bacano porque salían canciones que a ustedes les gustan mucho. Súmenle a eso, no sé, los protagonistas, ¿sí? Son actores conocidos que son muy, muy buenos, etcétera. Cada una de esas premisas son razones que soportan y que refuerzan la tesis, ¿sí? Eso en términos formales. Entonces, la estructura del ensayo sería más o menos la siguiente, ya en términos formales. La premisa X, perdón, la película X fue la mejor. Primer argumento, primer párrafo, ¿sí? Cada argumento, cada razón generalmente se coloca en un párrafo. Es la mejor manera de organizarlo. Entonces, primer párrafo, primer argumento. Por el director, ¿sí? El director. Ahora bien, no se trata solamente de opiniones, porque un argumento no puede estar respaldado por meras opiniones. Uno necesita hechos, cosas que validen esa opinión. Entonces, nos vamos a las pruebas. ¿Sí? Nos vamos a las pruebas. Entonces, es el mejor director porque, por ejemplo, ha sido galardonado con diversos premios. ¿Sí? Entonces eso es objetivo. Eso no depende de mi opinión, sino que es un reflejo de que mi opinión es acertada. Claro, es buen director y lo prueban los hechos, la realidad. Ha ganado varios premios. ¿Sí? Si fuese un mal director, no habría ganado premios. La fotografía, por ejemplo, los encargados de esa parte visual de la película también se han destacado por haber realizado otras películas muy buenas. ¿Sí? Los actores, los protagonistas, también han sido galardonados en previas ocasiones. Entonces eso también refuerza la opinión que nosotros tenemos. Entonces, al final, en la parte de las conclusiones, nosotros volvemos a la tesis que habíamos presentado al inicio. ¿Sí? La película X fue la mejor por tal, tal y tal razón. Premisa 1, premisa 2 y premisa 3. ¿Sí? Ese es el argumento. Por tales razones, por las razones previamente expuestas, concluyo o concluimos que efectivamente la película X fue la mejor. ¿Sí? Entonces ya ustedes terminan por persuadir a su interlocutor, ¿cierto? Esa es como la estructura formal, para que lo entiendan, en términos formales. Ahora vámonos a definiciones más concretas, más puntuales. Coloquen allí entonces en sus respectivos cuadernos el título.
el ensayo argumentativo. Profe, con un momentico puedo ir por el cuaderno. Sí. El ensayo argumentativo. Y van a colocar allí esta definición que les voy a colocar ya en el chat. Definición. Juan Daniel, ¿la cámara o lo saco? Eso. Entonces, definición. Se trata de un escrito académico, generalmente es académico, que se basa esencialmente en la opinión personal del autor. Esto es, en la subjetividad. ¿Sí? La opinión personal del autor o de la autora está en el plano de lo subjetivo, de lo que depende del sujeto. Por eso es subjetivo, porque depende del sujeto, del individuo. Esta, la opinión, es fruto de la reflexión profunda acerca de un tema en particular. Generalmente se abordan asuntos polémicos o controversiales. ¿Qué es algo controversial? ¿Quién sabe? Laura Prieto sabe qué es algo controversial. ¿Qué es una controversia? O algo polémico. Triana, ¿sabe? Cuando decimos que algo es polémico, ¿a qué creen que estamos haciendo referencia? ¿Mm? Dicen, no, ese asunto es muy polémico, no hablemos de eso. ¿Quién sabe? Mier de pronto. Juan Diego, ¿qué se hizo? Profe, es que como yo tengo otro escritorio acá y Ya. acá está el computador, entonces, Para copiar, sí. ajá, sí, señor. Bueno, les voy a explicar entonces. Un asunto polémico o controversial es un asunto que, en el cual convergen muchas opiniones diferentes, ¿sí? Por eso es polémico, por eso es controversial, porque difícilmente las personas se ponen de acuerdo. Es decir, las opiniones están divididas. Entonces, claro, cuando ustedes argumentan, se presupone que, ¿qué? Que el otro al que quieren convencer no comparte su opinión, ¿sí? Claro, porque si compartieran la opinión, no habría necesidad de argumentar. Ustedes no tendrían que persuadirlos de nada. Sí, hagan el ejercicio, el experimento mental. Si ustedes le piden permiso a su papá o a su mamá para ir al cine y les dice de entrada que sí, pues ustedes no tienen que ponerse a argumentar ni dar razones de nada. Van. ¿Sí o qué? Entonces, cuando uno argumenta, cuando uno necesita persuadir al otro, se presupone, ojo, se presupone, espero que me estén colocando atención a esto, se presupone que hay un desacuerdo. ¿Sí? Si no hay desacuerdo, no hay necesidad de argumentar, no hay necesidad de convencer, claro, porque ya están de acuerdo. ¿Sí? ¿Queda claro eso o no? Entonces, la argumentación, el ejercicio argumentativo presupone que el otro mantiene una opinión diferente a la mía. Justamente por eso yo lo quiero convencer o persuadir. ¿Queda claro o no? Listo. Bien, entonces eso presupone la argumentación. Por eso el ensayo generalmente aborda asuntos polémicos o controversiales, porque yo quiero dar a conocer mi opinión con respecto a ese asunto polémico, con respecto a ese asunto que tiene opiniones tan divididas, ¿sí? Y quiero que los otros se convenzan y acepten mi opinión, ¿sí? Ok, entonces es un tránsito desde la subjetividad, desde la opinión personal, desde lo que depende del sujeto, del individuo, hacia la objetividad. La objetividad sí los comprende o los abarca a todos. ¿Sí? Cuando algo es objetivo, no depende del sujeto, de las personas. Es y punto. Los hechos son objetivos. Por ejemplo, usted no tiene que convencer, no tenemos que argumentar con respecto a una afirmación que resulte absurda. Por ejemplo, el agua moja. ¿Sí o no? 2 más 2 es 4. ¿Necesitamos argumentar eso? No. Eso es un hecho objetivo. No es controversial. Todos sabemos que 2 más 2 es 4. Aquí, en Marte y donde sea. ¿Sí o qué? Eso es universalmente verdadero y objetivo. ¿Sí? Entonces eso es el ensayo. La pretensión de
Pasar del plano de lo subjetivo, de la subjetividad a la objetividad. Subjetividad y objetividad. Los individuos y la generalidad, ¿sí? La esfera más universal. Que quede claro esa diferencia entre una cosa y la otra. Bueno, pasemos a lo que sigue. Ya llegaron todos a lo de polémicos y controversiales, ¿cierto? Punto y aparte, y colocan este parrafito. Para la elaboración del mismo, resulta necesario que el autor o la autora proporcione evidencias. Esto es, ¿cuáles son las evidencias? Los argumentos a favor, que sustenten y respalden su tesis. Todos estos recursos deben incluirse en la parte de las fuentes. Es decir, al final del ensayo hay un apartado que dice fuentes o recursos bibliográficos, ¿sí? Y allí nosotros dejamos un registro de las páginas, de los libros, de todos los recursos que utilizamos para la elaboración del ensayo, ¿sí? Entonces, primera parte, definición. ¿Qué es? Segundo párrafo, ¿qué se necesita para la elaboración del ensayo? Y tercer párrafo, ya lo voy a colocar. Listo. La opinión personal está vigente y presente en todo el escrito. El objetivo es lograr plasmar, exponer y popularizar la misma, ¿sí? Entre paréntesis, persuadir. Entonces, primer párrafo, definición. Segundo párrafo, lo que necesitamos o requerimos para su elaboración. Tercer párrafo, cuál es el objetivo, la finalidad del ensayo. Entonces, la opinión personal está vigente y presente a lo largo de todo el ensayo. El objetivo o la finalidad es plasmar, exponer y popularizar mi opinión. Es decir, la persuasión. Tenemos entonces 3 parrafitos. Deben de tener ustedes 3 parrafitos distintos en sus cuadernos. Después del título, ¿cierto? Definición, elaboración y finalidad u objetivo. Profe, el tercer párrafo que colocamos como subtítulo como para separar No, no, esos no, dos. no, no, no. Sepárenlos, ¿Ah? están separados por ideas, ¿sí? O sea, todo esto hace parte de la parte de la presentación, ¿sí? No están inmersos en subtítulos porque los subtítulos van a ser los rasgos, la estructura y la distribución, que lo vamos a abordar en la siguiente clase. Todo esto hace parte del primer cuerpo del tema, ¿sí? No está mediado por subtítulos, pero sí por ideas, Steven. Cuando nosotros escribimos generalmente, lo ideal es que en cada párrafo se exprese una idea diferente. Para eso son los párrafos, sí, normalmente para eso se utilizan. En un párrafo colocamos una idea, en otro párrafo otra idea y así sucesivamente. Por ejemplo, cuando ustedes escriban su ensayo, ¿qué van a hacer? Por párrafos colocar los argumentos o las razones, ¿sí? En este caso, como les decía, en el primer párrafo hablamos del director, en el segundo de la fotografía, en el tercero de la música y así. Por eso la parte de la argumentación es la parte más extensa de los ensayos. Entonces, ¿cuál es la idea de este primer párrafo? La definición. Definimos qué es el ensayo argumentativo. La idea del segundo párrafo que ustedes tienen allí, ¿qué se necesita para la elaboración del mismo? ¿Sí? Los insumos, ¿qué se necesita? Y el tercer párrafo, la finalidad u objetivo del mismo. Entonces, retomemos, recopilemos. ¿Qué está en el segundo párrafo, Laura? La idea. ¿Qué idea es? La que acabo de decir.
Bueno, eso es lo que pasa cuando en los encuentros nos ponemos a hacer recocha o a distraernos, sino a poner atención, ¿cierto? El reflejo de ello va a ser las notas del formulario. Pues yo sí les aconsejo que se tomen con más seriedad los encuentros y las clases, porque pues sus papás no están gastando plata en la educación de ustedes para que ustedes la desperdicien de esa manera. Entonces yo sí los invito un poquito como que ya se tomen en serio ese proceso de formación, porque no están en primaria, sí, están en secundaria, entonces por favor más seriedad en los encuentros. Es la última vez que insisto en lo mismo y de ahora en adelante, si es preciso realizar anotaciones en el observador, lo voy a hacer. No me gusta hacer el rol de verdugo y tener que hacer estas observaciones, pero pues con ustedes veo que toca. Por favor, me confirman cuando terminen de llegar, de anotar lo de la persuasión para que pasemos con los rasgos, si alcanzamos, pues. Ya todos. Bueno, voy a compartirles entonces un par de imágenes que de pronto logran sintetizar o resumir. Ahí la ven, ¿o no? No, Vemos señor. Mi muchas escritorio. imágenes. Los archivos, Ay, las sí, imágenes. sí, eso pasa, denme un instante. Denme un instante, ya, fotos. Listo. Ensayo argumentativo. El ensayo argumentativo. Los ensayos argumentativos deben concentrarse en la defensa de una determinada tesis o hipótesis, ¿sí? Con el propósito de convencer al lector, ¿sí? Es como una especie de resumen de lo que ya habíamos dicho. Siguiente. Un ensayo argumentativo es un discurso persuasivo. Sí, miren que esta palabra es recurrente, este término, persuadir, convencer, que busca convencer a- al receptor la tesis central, ¿sí? Para cumplir este propósito utilizamos argumentos. Entonces, los argumentos son la herramienta, ¿sí? La herramienta de convencimiento que nosotros tenemos para persuadir el otro. Cuanta mayor fuerza tengan esos argumentos o cuantos más argumentos utilicemos, mayor poder de convencimiento vamos a tener, ¿sí? Entonces, la fuerza de mi ensayo está determinada por los argumentos, por la calidad de los argumentos. ¿Sí o qué? ¿Queda eso claro? La fuerza de mi ensayo está determinada por la fuerza de esos argumentos, de esas razones que yo tengo para sustentar o respaldar mi tesis, mi hipótesis. Acá están las características, luego las vamos a ver, porque yo creo que en esta sesión no alcanzamos, pero entonces quiero que quede presente esta primera parte, esta primera presentación, ¿sí? Del ensayo. En la siguiente vamos a abordar los aspectos, la estructura, cómo se tiene que organizar y la distribución, para que ustedes tengan claro más o menos cómo se construye un ensayo. El viernes hacemos formulario y ojalá lo acaben ligero para que nos quede un poquito de tiempo para yo explicarles más o menos cómo tienen que hacer ustedes sus respectivos ensayos. ¿Sí? No tienen que ser ensayos largos, puede ser una página, un ensayo se puede hacer en una página. El tema va a ser libre para que lo vayan pensando desde ya, puede ser, ¿sí? Un tema que les guste, que les apasione, que ustedes sientan que pueden aportar todas esas razones. Bueno, ¿Puede ser sobre los videojuegos? lo que sea, usted puede hacer un ensayo argumentativo desde de lo que sea, ¿sí? Claro, Pero desde yo le que... pregunto porque es que a veces, muchas veces, los profesores son muy cerrados en eso, que no les gusta, No, digamos, no,